¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que, como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado, porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñorea más de él, porque en cuanto murió, al pecado murió una vez por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive. Así también vosotros, considerados muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. ¿Qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? En ninguna manera. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte, o sea de la obediencia para justicia? Pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados, y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. Hablo como humano por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentasteis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora para santificación presentad vuestros miembros para servir a la justicia. Porque cuando erais esclavos del pecado, erais libres acerca de la justicia. Pero ¿qué fruto teníais de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de ellas es muerte. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. El versículo 14, que es con lo que termina la parte que vimos la semana pasada, Pablo concluye con algunas exhortaciones, con una palabra final de una promesa. ¿Qué promesa? El pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Entonces, tenemos aquí una promesa que se ha de cumplir. La razón por la que Pablo está empezando a contestar así es veíamos, los judíos que luego levantaban objeciones ante la doctrina que estaba enseñando. Y eso lo acompañó durante toda su vida, los ataques de los judíos. Y pues él, en su estilo de diatriba, contestaba estas objeciones, muchas veces adelantándose a lo que sus oponentes decían. Como
un personaje imaginario con el que estoy ensayando para que a la hora que me digas tú tu objeción, yo ya haya medio ensayado lo que quiero decir y te lo diga. Ese es el estilo que maneja mucho Pablo, tanto en Romanos como en Gálatas. Se llama diatriba, ese diálogo con personaje imaginario, en este sentido un judío, ¿no? O con lo que le diría un judío, no siempre eran con judíos reales ahí, sino hacía este ensayo de diatriba. Y entonces les dice, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Y el tiempo del verbo es presente en cuanto a que no se enseñoreará el pecado sobre ustedes. Es un presente continuo. Ustedes no van a estar, dice Pablo, ya sujetos al pecado. Ya en la parte anterior habló de muertos en Cristo, sepultados con Cristo, resucitados a una nueva vida y transformados. Y en esta ocasión, pues realmente lo que se enfatiza mucho es que nosotros no vivimos libres, digamos, de hacer lo que queramos, sino que siempre estamos obedeciendo algo o a alguien, aún como incrédulos, cuando éramos incrédulos y que sentíamos, bueno, quizá algunos de ustedes, no todos, ¿no? Pero que sentían que podían hacer lo que querían y yo soy el único en esta vida que realmente gozo mi vida porque hago lo que se me da la gana, etcétera, etcétera. Pues tampoco ahí estabas haciendo lo que se te daba realmente la gana, porque estabas limitado, no podías hacer realmente todo lo que se te daba la gana, pero tú le llamabas como si sí. ¿Y por qué no? Porque servías al pecado también, o sea, servías a la ley del pecado, siendo inconverso. Entonces, por más aparente placer, satisfacción que tenías, realmente no eras libre. Entonces en este capítulo Pablo quiere enfatizar eso, ¿no? Que nosotros vivimos como siervos de alguien. Ese es el punto, pues que vamos también a tocar nosotros aquí. Y por eso en el boletín, pero creo que lo dejé por allá, pero no, aquí está. El título del sermón aquí dice, libres para servir. O sea, nosotros somos libres en Cristo, pero no libres para hacer lo que se nos da la gana. O sea, somos libres porque Cristo nos ha hecho libres, pero también ha cambiado nuestro corazón y como quien dice, tenemos la alternativa de servirnos a nosotros mismos, de servir al hombre antiguo, de servir a Dios. En el versículo 14 nos dice, pues ahí está esa promesa. Y de los versículos 15 a 23 hay una segunda razón que Pablo ofrece. Aquí, en estos versículos, dice, ¿continuaremos en el pecado? Pues no, ¿verdad? Pablo también enfatiza, por ejemplo, dos sistemas en operación. Está la ley como un catálogo de moralidad o como una forma de vivir moralmente según la voluntad de Dios, pero también la ley se entiende como un sistema en el que nosotros hemos de trabajar, ¿no? Por ejemplo, Pablo se refiere a la ley y a la gracia como sistemas alternativos o paralelos.
Como sistema, la ley requiere de que tú hagas algo. Requiere el esfuerzo humano para satisfacer los estándares justos de la ley de Dios. Y Pablo quiere enfatizar que si nosotros hemos sido liberados del pecado, ya no vamos a perseverar en él de ninguna manera. Y también nos dice en 15, eso lo dice en 6:1 y en 15, seguiremos pecando porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Estar bajo la ley quiere decir que sí estamos obligados por la ley para guardar sus preceptos morales. Nosotros sí estamos bajo los preceptos morales de la ley eterna de Dios. Eso no se cambió con el Evangelio. La ley sigue vigente en el sentido moral, y de eso no es la controversia, sino de la forma en que accedemos a esa obediencia y a esa vida en la gracia. Entonces, como sistema, la ley requiere el esfuerzo humano para satisfacer los altísimos o los altos estándares justos de Dios. Por otro lado, la gracia como sistema proporciona ayuda divina para satisfacer los estándares justos de Dios. O sea, nosotros somos perdonados y somos salvados por la gracia de Dios, sabemos eso, no por esfuerzo humano, sino por la gracia de Dios, por el favor inmerecido de Dios. Pero eso no es todo lo que es la gracia. Muchas veces les he dicho que la gracia también es un poder que actúa en nosotros para que nosotros podamos agradar al Señor, podamos alcanzar precisamente lo que nos exige, lo que nos requiere. Y parte de esos requerimientos es el cumplimiento de la ley moral de Dios. Pero ya no lo haces por motivos equivocados, no lo haces como si pudieras guardarla, o porque te vas a esforzar en guardarla, porque sabemos que eso no funciona. El hombre no puede hacerlo, quedó corto desde la caída, no puede llegar tan alto. Entonces la gracia es un poder que obra en nosotros, y como sistema, si nosotros dependemos de esa gracia, la gracia va a estar operando y capacitándonos para vivir una vida agradable a Dios, realmente una vida que esté en tono con su voluntad. Y voy a empezar porque luego no me da tiempo de acabar. El versículo 15. ¿Qué pues? Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. En esta perícopa del 15 al 23, Pablo ofrece una segunda razón para continuar en el pecado. El pecado es mortal, por eso no debemos. O sea, nos está haciendo una pregunta: ¿pecaremos? O sea, ¿tenemos ese privilegio de vivir como se nos dé la gana, bajo la gracia? Pues dice no, o sea, en ninguna manera, porque hay dos amos a quienes obedecemos, ¿no? ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis? Sea del pecado para muerte, o sea de la obediencia para justicia. Nosotros podemos acostumbrarnos a obedecer incluso a una persona, y esa persona puede ser nuestro papá, nuestro esposo, nuestra esposa, a quien quieras. Si tú esa conducta la vas llevando a cabo de manera habitual, te vas haciendo esclavo, te vas haciendo esclavo de eso. Entonces, ¿qué alternativa tenemos? Dice Pablo: o vives para el pecado y la muerte, o vives para Dios en Cristo. Y sigue haciendo esto como de la pregunta: ¿no sabes que si alguien se somete a alguien más como esclavo para obedecerle, es esclavo de aquel a quien obedece, sea del pecado para muerte o de la obediencia?
pero ustedes ya fueron entregados a aquella forma de doctrina en la cual fuisteis entregados. Y eso es lo que vimos la semana pasada, ¿no? La cuestión del bautismo, la cuestión de esa profunda identificación con Cristo, en la que somos puestos en la cruz, morimos con Él, somos sepultados con Él, somos resucitados a una nueva vida. Eso es lo que nos enseña el Evangelio. Fuimos entregados a esa doctrina, la hemos abrazado, la hemos tomado como nuestra forma de vivir ahora que nuestro corazón ya no se sacia con lo que le saciaba antes, el pecado, el mundo, mi propio gusto, mis hobbies, la fama, ser popular con mis amigas, mis amigos, mi orgullo universitario y volverme esclavo de eso a un grado que me quita toda posibilidad de vivir, porque estoy tan dedicado a eso y es mi gran ídolo que me pesa terrible. O sea, tienes esa posibilidad o tienes posibilidad ahora de vivir como esclavo para obedecer a Cristo, pero no estás libre, ese es el punto. No fuiste libre per se para hacer tu voluntad, sino para poder servir a Dios, porque no se te permite hacer lo que tú quieres. O sea, no estamos diseñados para eso, sino para vivir para Dios. Y la pregunta es, si realmente Cristo nos hizo libres, ¿cómo es que nuestra vida no nos está dando la ventaja que supone esto, ¿no? ¿O cómo es que no estamos aprovechando tanto esa ventaja que el ser libres nos ha dado, ¿no? Y aquí hay un pago de estos dos amos, ¿no? El pecado, por un lado, produce muerte. La obediencia produce justicia. Y si tú sigues al pecado, vas a morir. Si tú ya como creyentes te enredas en el pecado, vas a morir. O sea, vas a morir físicamente, tu vida va a ser totalmente inoperante, va a ser reducida al mal, porque el pecado es una fuerza mortal. Quien obedece habitualmente al pecado y es esclavo del pecado, llegará a la muerte inevitablemente. Los individuos que continúan en una vida de pecado permanecerán bajo el pecado y solamente obtendrán muerte. El pecado en la vida de un cristiano puede llevar a una muerte física. Aniquila, ¿qué más hace? Aniquila nuestra relación con Dios, destruye las relaciones con cualquier familia y mata nuestro testimonio, por ejemplo. O sea, un cristiano en pecado, ¿qué pasa? Pues te causa todo esto, destruye tu testimonio, destruye tus relaciones, aniquila cualquier rastro de salud ahí y causa muerte física después. Entonces ese es el precio de obedecer al pecado, como dice Romanos 6:23, que la paga del pecado es muerte y la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y hace una comparación Pablo entre justicia y muerte, como si se pudieran comparar estas cosas. En lugar de hablar de muerte y vida, habla de justicia y de muerte por el pecado. Pero en realidad lo hace por la razón de que la justicia es lo que necesitamos para entrar al cielo. La justicia es lo que se nos exige para estar bien con Dios. Y la justicia la hemos recibido como un regalo, sin ningún esfuerzo que tengamos que hacer por ella, sino totalmente por gracia
Entonces nosotros vivimos ahora por esa justicia. Entonces, en contraste con todo esto que dijimos del pecado, quien escoge ser un esclavo que obedece a Dios llegará a la justicia. Y esta elección de fe, esta es una elección de fe. O sea, la fe es la que logra que tú elijas vivir por la justicia, es lo que quiero decir. Y el contraste entre muerte y justicia no parece equiparable, es lo que trataba de decir ahorita. Deberíamos esperar que Pablo contrastara la vida con la muerte, pero como lo hacen otros versículos de Romanos 6, pero su contraste es intencional, lo hace para introducir el concepto de ser esclavos de la justicia, tema que desarrollan los próximos versículos. Entonces, una vez que ha establecido Pablo en su argumento que el pecado y la justicia son dos amos, el hecho de que la esclavitud al pecado dará como resultado la muerte eterna y que la esclavitud a la obediencia resultará en justicia y en vida eterna, Pablo expresa su confianza en que aquellos a quienes les dirigió la carta a los romanos y que entendían los argumentos de los judíos en contra de la justificación por la fe, porque decían, al quitar tú la ley, lo que vas a hacer es promover que el pecado controle a las personas, al quitarles ese freno de la ley. Pero Pablo contesta las objeciones a través de todo esto que está diciendo aquí. Y quien se hace esclavo de la justicia encontrará la vida y la vida eterna. Y él expresa su confianza en que tanto estos romanos como nosotros, a quienes ha de ser leída después de esta carta, a quienes ha de ser predicada y enseñada esta doctrina, vamos a elegir hacernos esclavos de la obediencia y la justicia. Antes de tu salvación eras esclavo del pecado, ¿no es así? Pablo nos está diciendo, no está diciendo que estén en pecado estas personas o nosotros ahorita necesariamente, sino que en fe renunciamos al pecado y en cambio hemos escogido hacer de la obediencia a Dios el objetivo de nuestras vidas. Y esto es lo que tenemos que saber. No vamos a servir más que o al pecado o a la justicia, aquella forma de doctrina a la que fuimos entregados. El Evangelio incluye esta forma de doctrina, y forma en griego tiene que ver con tipos. Un tipo es como un molde, una huella donde se encuentra un patrón, ¿no? Todo un patrón que se debe de hacer, ¿no? Un patrón es toda una serie de elementos ordenados que constituyen el patrón de un tejido. Te dice cómo está construido. El patrón que sigue una persona en su hábito pecaminoso, el patrón que sigue una persona, y que son cosas como automáticas, que son cosas que van haciendo las personas sin darse cuenta muchas veces, porque ya han obedecido, ya han cedido el dominio de su voluntad, ya sea al pecado para muerte y como amo o a la justicia. Y dice Pablo, yo espero que todos ustedes ya decidieron por la obediencia a la justicia, no por seguir el pecado. O sea, esa pregunta que están haciendo, ¿seguiremos pecando?, no tiene sentido para nosotros, ¿no? Que no teníamos esa misma objeción de los judíos. Para nosotros es obviamente que no, porque el pecado es muerte, porque nos va a llevar a una separación eterna de Dios, o porque nos va a causar una muerte física y destruir.
Pero el Evangelio aquí está siendo tomado como ese patrón. Contiene un modelo, un patrón de justicia. Su estándar ético es todavía más riguroso que el de la ley, el del Evangelio, porque requiere que internalices la ley, la vivas. Está correctamente identificado con lo que dice Hechos 9:2, lo voy a leer, como este es un patrón que se identifica ahí. Y este patrón nos dice: y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, y camino está con mayúscula, los trajesen presos a Jerusalén. Entonces este camino es este patrón del Evangelio por el que estamos siendo transformados. Es nuestro modus operandi, es lo que nosotros como creyentes seguimos, y es lo que deberíamos de seguir en nuestra casa, es lo que deberíamos seguir con nuestros hijos, con nuestra esposa, con nuestros padres, con nuestros trabajos. Seguir ese patrón del Evangelio, que es el que nos conduce a la justicia y a la vida eterna. Hay un contraste muy fuerte entre estos dos amos en estos versículos. Y finalmente, en los versículos 19 y 20, Pablo nos llama y llama a estas personas en Roma a apropiarse de la verdad de esta nueva vida en su vida cotidiana. El llamado se presenta a modo de comparación, así que de la manera que presentasteis vuestros miembros al pecado para servir a la injusticia, por ejemplo, ahora presentéis vuestros miembros para servir a la justicia. Y todo depende de ese patrón que vives, de ese amo que tienes. El llamado se presenta a modo de comparación, de manera que sí, ahora deben ser esclavos perfectamente obedientes a la justicia, de la manera que fuimos esclavos perfectamente obedientes al pecado. ¿Quién fue una persona perfectamente obediente al pecado en su momento? Pues yo, para empezar, pero perfectamente obediente al pecado. Así, dice Pablo, así como fuiste perfectamente obediente al pecado, y lo que yo decía al principio es, aunque fueras perfectamente obediente al pecado, no te salías con la tuya todo, porque servías al pecado y el pecado tiene sus leyes que te dictan, lo que quiere que hagas. Y en muchas cosas, pues empatabas con el pecado y estabas feliz de la vida, pero no al 100%. Y dice, bueno, pero de esa manera, para que me entiendas, te quería decir, Pablo, así como te encantaba hacer tal y cual, y no, hombre, eras bueno en hacer esa maldad y en hacer como vivías y demás, hasta te aplaudía el mundo por decir, wow, ¿no? Este es mi gallo, este es mi ídolo, es un pecador, pero de campeonato, ¿no? Así presentes tu obediencia perfecta a la justicia que te va a llevar a la vida eterna. Entonces, esa es tu alternativa, tu modus operandi ahora. Presentar tus miembros como esclavos a la justicia es algo que reitera mucho en esta perícopa, en esta sección de Romanos 6. La santificación, el estado de perfecta santidad, es el objetivo de nuestra esclavitud a la justicia.
O sea, yo ya no vivo, digamos, o sea, Cristo me liberó de las drogas y del alcohol, de la pornografía, o lo que quieras, para que ahora yo viva haciendo lo que se me dé la gana, ya sin esos problemas, ¿no? No, o sea, más bien te libró para que lo sirvas a Él. Te libró para que seas libre en Cristo, para que participes de sus bondades, de su justicia, de su santidad, de su amor. Entonces ese es el punto. Así titulé el sermón, porque libre para servir a Cristo, o sea, no libre para, ya me libré de esta, pero ¿por qué pasaría si yo pienso así como dije ahorita? Ya fui librado de todo eso, muchas gracias, no lo vuelvo a hacer, pero empiezo a hacer otras, ¿no? Inmediatamente, o sea, no tengo otra alternativa porque estoy sirviendo al pecado que vive en mí. Pero si vivo para servir a la justicia, esto se va resolviendo y encuentro la vida eterna. Y esto resultará en santificación. Y la santificación, el estado de perfecta santidad, es el objetivo de nuestra esclavitud a la justicia, pero no es un resultado así, inmediato. La vida cristiana es un proceso de santificación, es un proceso de crecimiento en santidad. Y hemos de ser pacientes, hemos de crecer, queremos los resultados sin pagar el precio, queremos conocer la Biblia sin leerla, sin estudiarla, sin amarla, sin memorizarla. Pues ¿cómo le haces, no? Me agarro hacia, no sé, la abrazo todo el día, pues no se va a dar. Entonces, esa progresión en nuestra santidad, en nuestro sendero a la vida, no tiene por qué ser fea, para decirlo de la forma más simple, sino muy gozosa puede ser, con propósito, con sentido, con retos, pero avanzando en esa transformación. Ya no vivo yo, más vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, ¿no? El cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Ahí está Cristo operando ese milagro en nosotros. Y en los versículos, en la última sección de la carta, de ese pasaje 6:21, hasta del 21 al 23 del capítulo 6, Pablo concluye haciendo recordar a sus lectores los dos resultados, por cierto, muy diferentes, de la esclavitud al pecado y de la esclavitud a Dios. Pablo les pide que consideren el resultado de sus actividades pecaminosas de antes. ¿Qué fruto tenías de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis, sabiendo que el fin de ellas es la muerte? Por un lado, esa es la esclavitud al pecado. Pablo pide que consideremos esos resultados de nuestra vida cuando hacíamos caso de esto, y pues se paga un precio muy feo. El fin de estas cosas es muerte. Así como en otros lugares de este pasaje, la muerte ciertamente se refiere a la muerte eterna. Sin embargo, incluso para el cristiano deberíamos entender que cualquier pecado en nuestra vida es mortal. Cualquiera, y por tanto debería de ser que evitado. No te metas, no te sirvas, no mires. Pero si estás lleno de Cristo, esto no tiene problema. Si estás siendo obediente a ese nuevo amo en ti,
es totalmente posible, factible y real. Pero si nos descuidamos y andamos ahí como que sí, como que no, pues lo más seguro es que pues, nos den un llegue, ¿no? Hay un gran beneficio, por otro lado, hay un gran beneficio, ya no quiere hablar, pero está perdido esto. Hay un gran beneficio de ser siervo de Dios. Obtenemos santificación y vida eterna. La vida cristiana no es una esclavitud que elimina todos los placeres y beneficios de la vida. O sea, ser cristiano no se trata de decir bienvenido a la peor forma de vivir, ¿no? Como a veces hacemos esa publicidad en nuestro cristianismo, ¿no? Es como sufrido, es como feo, es como gacho, es como, en lugar de ser un gozo, una vida de victoria.